Bueno, arranquemos. Bueno, mi nombre es Diego Camín, que ahora está mi introducción después. Esta presentación es parte de un simposio que vamos a brindar el 29 de octubre para la Academia Nacional de Bioquímica, junto con la doctora María Salinas Lacasta. Estuvo presentando hace poco en Santiago del Estero también, en Río Hondo, que nos va a moderar el doctor John Buro, ex jefe del laboratorio. Y si les gustó lo que voy a presentar y quieren ver más, ahí les dejo la URL del simposio. Mi nombre es Diego Camín, que soy Deputy Chief Standards Implementation Officer de HL7 y también director de innovación en CAMIT, y es todo lo que hice o estoy haciendo. La agenda, una introducción a la inteligencia artificial en el laboratorio clínico, algunos ejemplos prácticos, riesgos y limitaciones, tecnologías avanzadas en inteligencia artificial, en aplicaciones de inteligencia artificial, RAG, MSP y A2A, y algunos ejemplos y algunas pruebas que estoy haciendo y trabajando para mí y para ver los límites de la aplicación y también para el simposio. Entonces, primero una visión general de la IA en salud y la aplicación de la IA en los procesos del laboratorio clínico. Yo voy a saltear lo analítico. Quizás para el simposio sí tenga algo analítico, pero por ahora estoy más enfocado en el preanalítico y en el posanalítico del report. ¿Qué es inteligencia artificial? Hay mucho de marketing, el nombre fue variando y su aplicación fue variando. Hay tres preguntas que nos pueden ayudar a reconocer a un sistema como inteligencia artificial. Esto viene del libro AI Snake Oil. Snake Oil era el aceite de víbora, era una cosa que vendían en el oeste americano eh, los estafadores. Así que, ¿cómo reconocemos que algo es realmente inteligencia artificial o es cualquier otra cosa y no nos están estafando? Básicamente tres dimensiones. El sistema realiza una tarea que requiere esfuerzo creativo o cognitivo y que requiere entrenamiento, estudio que realizarlo un ser humano. La conducta del sistema surge indirectamente del aprendizaje basado en ejemplos o machine learning, lo que estaban viendo con el orador anterior. Y el sistema decide de forma autónoma y tiene cierto grado de adaptabilidad al entorno o contexto. Y esto lo conocemos como agente, o sea, agentic AI. ¿Sí? Es algún elemento computacional que se maneja por sí solo, que hace lo que le parece, digamos, hasta cierto punto. Lo que dice también el libro es que la mejor inteligencia artificial es la que dejamos de percibir, lo que realmente funciona como parte de nuestro mundo habitual. Algunos ejemplos es la generación automática de código, o el vibe coding, o digamos, más que el vibe coding, lo que se refiere es el completar código cuando uno escribe código de programación, que la computadora nos ayuda a terminar el código. Ahora nos ayuda a escribir directamente el código, ni no codificamos nada, pero es otra variante. El piloto automático del avión, no pensamos que está manejando la computadora, pero en realidad la mayor parte del vuelo está manejando la computadora. Lo que hace Google por nosotros cuando nos lleva a algún lugar. El autocompletar del teléfono, que no siempre funciona bien, pero es bastante invisible. La corrección gramatical, la generación de imágenes y el reconocimiento de imágenes, la traducción y reconocimiento de textos y inclusive el robot aspiradora, que algo de inteligencia debe tener aparte de chocarse con los bordes del departamento. Tipos de inteligencia artificial, primero los reactivos, sistemas que no tienen memoria propia, realizan una tarea muy específica, muy precisa, no tienen en cuenta decisiones o resultados previos. Es muy importante esto de la memoria, cuánto puede guardar en memoria de lo que ya aprendió, o si cada vez que empieza de cero, tenemos que dejarle en algún lugar la memoria para que lo vaya leyendo, y además esta memoria cuesta, cada vez que le agregamos algo más, nos cuesta más dinero guardarlo, digamos, para que lo manejen. Sistemas de memoria limitada, que incluyen predicciones de la próxima palabra, frase o elemento visual. Estos son los más comunes, ejemplo ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek. Estos son llamados LLM, o los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Cortana, combinan LLP, parecido a un vehículo autónomo. Y otros hacia el futuro que todavía no existen, digamos, la meta de todas las compañías de inteligencia artificial es la inteligencia artificial general, o AGI, que vendría a ser muy parecido a los seres humanos. Dicen, espero que no venga.
Los usos de la inteligencia artificial en nuestros laboratorios, la primera, el más tradicional, es el sistema experto, ¿sí? La validación, las alertas, puede ser por aplicación de reglas o, como las reglas son, hay que escribirlas y hay que escribirlas en un lenguaje y son complicadas, lo más moderno sería hacer machine learning, digamos que la inteligencia está basada en muchísimos ejemplos curados o etiquetados por expertos. Después está la IA generativa para generar resúmenes clínicos, chatbots y asistentes virtuales para el workflow del paciente, para generar turnos, consultas, también como asistentes para clinical trials, buscando en qué trial puedo entrar o según la enfermedad que tengo. Y todo esto simplemente hablando o escribiendo, sin una interfaz de usuario específica. Eh, También agentes para obtener datos de distintas fuentes para el uso clínico y para automatizar procesos complejos. El procesamiento del lenguaje natural para estructurar y codificar informes textuales. Y Computer Vision, que es reconocer y clasificar imágenes. Esto lo podemos aplicar a la fórmula leucocitaria por imágenes o a la identificación de microorganismos. O más fácil, en leer la orden médica, lo vamos a ver después. Algunos ejemplos prácticos, y todos estos están en la disertación de la doctora Salinas, pero me parece interesante revisarlos, porque en realidad en mi segunda parte también hago lo mismo, pero con otros medios. En general usamos alguna variante de un sistema experto basado en reglas definidas y configuradas localmente, o sea, cada laboratorio configura sus reglas de qué pasa si tal cosa y tal cosa se cumple, y también con datos locales del laboratorio únicamente, no vamos a buscar datos a otro lado. Y a veces complementamos esos datos con datos de la historia clínica, y esto lo usamos para agregar algún tipo de interpretación al informe del laboratorio. Fíjense que la doctora lo agrega al principio del informe o al final del informe, para generar test adicionales basados en condiciones del paciente. Cuando el médico está pidiendo, le decimos, ah, mire, pero me parece que a este paciente habría que pedirle tal cosa además por la situación clínica del paciente. Detectar la duplicación de test o test que no son aplicables al paciente. Duplicación de test es bastante fácil porque no es ni siquiera inteligencia, pero test que no se aplican al paciente es un poquito más complicado de definir y podría tener cierta inteligencia asociada. Generar alertas por valores críticos, detectar errores preanalíticos al estilo de delta check o tendencias de resultados, aplicar reglas automáticas como si fuera un test reflejo, que no es un test que le decimos al médico que pida, sino que lo disparamos automáticamente en el laboratorio, o resaltar algunos resultados o presentarlos en una forma que agregue más conocimiento. En vez de poner su resultado fue 28, le hacemos ese dibujito que ven ahí en el primer gráfico a la izquierda, el segundo a la izquierda, digamos, que tiene un cuadro que presenta el riesgo del paciente de ERC, eh, estadio renal, digamos. Eh, Acá ven varios ejemplos de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo agregamos información al informe del laboratorio. Esto está destinado al médico, no al paciente. Y de nuevo les doy el QR de la charla para que la vayan a ver a la doctora. Y en cuanto a lo que respecta a mí, me voy a enfocar en la segunda generación, ya usando ML y GNI. Reconocer órdenes médicas, resumen e interpretación de informes de laboratorio y reglas complejas pre o post-analíticas. Con respecto al reconocimiento de órdenes médicas, si la orden no fuera electrónica o fuera electrónica, pero no tenemos codificada, sino que es un PDF, como es la mayoría de las órdenes, podemos tener un componente de Computer Vision más inteligencia generativa que procesa la orden en PDF o en imágenes, la transforma en un formato procesable y codifica los análisis usando codificación estándar o sinónimos y genera la orden en un LIS o en un intermediario. Va a haber intervención humana seguramente. Hablamos siempre de men in the loop, ¿no? O women in the loop, que es la inteligencia artificial generativa hace algo, pero siempre tiene que haber alguien atrás diciendo, bueno, está bien esto que hizo, lo vamos a dejar pasar. En este caso pasa bastante que algunos análisis no se entienden, sobre todo cuando están manuscritos o cuando el sinónimo que usa el médico no es el mismo que usamos nosotros o no lo tenemos registrado. Y después, lo más usado, que hay varias empresas comerciales que lo hacen,
es resumen e interpretación de informes. O sea, generamos un resumen para el profesional tratante que incluye los valores más relevantes o sugerencias de algunos test y para el paciente con información explicada de manera que la pueda entender. También es posanalítico. Lo que hace la guía generativa es procesar el informe. Algunos servicios lo hacen a partir del PDF directamente, no demasiado bien a veces. Extrae los valores de análisis, de los valores de los análisis y los valores de referencia y genera una hoja adicional o un encabezado del informe con los datos más relevantes. ¿Por qué hacen esto? Porque se ha comprobado que los médicos no leen todo el informe. Si el informe tiene 4 o 5 hojas, leen la primera. Entonces, mejor que lo que sea más complejo o más relevante, ponerme en la primera. Esto me lo dijo la doctora Salinas también. Lo confirmamos de ambos lados. Y un humano podría intervenir verificando las recomendaciones. Yo no sé si en grandes volúmenes los humanos van a intervenir tanto, me da un poquito de preocupación, pero bueno. Riesgos de estos enfoques. Los sistemas expertos basados en Machine Learning dependen del conjunto de datos con el que fueron entrenados. Por ejemplo, pueden estar insuficientemente representadas las minorías, las mujeres o los niños. Y alucinaciones. Acuérdense que el modelo de funcionamiento de los modelos de la inteligencia artificial generativa es ver qué escribió antes alguien y lo más posible que haya escrito alguien es lo que va a escribir. En la misma situación, digamos, completar frases. Así que si no tiene información suficiente en lo contextual, es posible que alucine. Otras limitaciones es si queremos extender las capacidades de soporte a la decisión clínica a más de un laboratorio o hospital. Si tenemos suerte y tenemos un sistema cerrado en el cual tenemos todos los datos accesibles, no habría tanto problema, pero también tenemos que acceder desde el sistema de laboratorio o del sistema de soporte a la decisión clínica a la historia clínica electrónica. Es muy fácil cuando el sistema de laboratorio o sistemas de laboratorio y historia clínica o historias clínicas son la misma para toda la población, pero no si hay población que no se incluye en este sistema cerrado. Por ejemplo, si las reglas solo aplican a los pacientes locales, nos van a quedar algunos pacientes afuera. También cuando la orden es manual o cuando tenemos falta de acceso a la historia clínica para los parámetros que no conocemos en el laboratorio. Otro problema es el consenso, la falta de consenso sobre las guías clínicas a aplicar o la variabilidad en los criterios según la especialidad y la ubicación. La calidad de los datos, porque puede variar en cómo se estructuran y cómo se llaman los tests y los resultados codificados. Acuérdense que hay una codificación para los tests y una codificación para los resultados que son codificados. Por ejemplo, negativo o positivo también llevan codificación. Y además a veces no nos dicen el método ni el analizador que también pueden cambiar nuestras reglas. Con respecto a la configuración, también es complicado y nos genera muchas limitaciones porque los sistemas expertos basados en reglas requieren que alguien configure, pruebe, mantenga una por una las reglas necesarias para cada guía clínica, también como vimos en los ejemplos de la doctora, una por una. Y ahora voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de para qué sirven los estándares si tenemos inteligencia artificial y de algunas tecnologías avanzadas, como son los modelos híbridos, el RAG, MSP y A2A. La primera pregunta es si vamos a poder en algún momento ofrecerle como input a una inteligencia artificial un texto sin estructura alguna, o peor, con alguna estructura arbitraria, y nos va a entender. Me refiero a que realmente sepa que lo que pedimos es una glucemia con este método, con estos valores de referencia, con estas unidades. Y vamos a poder almacenarlo en nuestra base de datos o analizarla. Puede ser, por el momento es, digamos, entre imposible y muy caro, por ya dijimos de los riesgos y las limitaciones. Por ahora no nos salva la inteligencia artificial de tener una manera de acceder a la información de los pacientes, actual o pasada, en forma estandarizada. Uno de los problemas más graves es la identificación de paciente. Podemos tener bien identificado al paciente en nuestro entorno, pero si queremos salir de nuestro entorno, se va a complicar si no hay un Master Patient Index regional o nacional. Que la información está estructurada de forma de entender cuál es el test, la fecha, el resultado y el estado. O sea, no nos salvamos de la estructura. Con esto tengo algunas discusiones con Fercom, que está tratando de hacerlo sin estructura y a nivel texto puro. Yo todavía no estoy muy convencido. Y después que se utilicen los códigos más universales posibles, como LOINC o SNOMED, para poder comparar resultados entre distintos centros. Esto sería la semántica. De los tres problemas que tenemos de cómo acceder, cómo identificar pacientes, estructura y semántica, se van a mantener y para eso están los estándares.
Por eso el mercado está avanzando hacia la adopción de FHIR como método de acceso y estructura, y LOINC y SNOMED como terminología para test, resultados codificados y tipos de muestra. Es lo que tenemos que tener en común para entendernos, no como humanos, sino como sistemas. Un ejemplo, se acaba de publicar hace poquito la norma europea de informe de laboratorio dentro de la normativa del espacio europeo de datos en salud, que es una guía de implementación de cómo expresar reportes para que cualquier sistema en Europa lo entienda. Esperemos que esto se transforme en el estándar universal y lo podamos adoptar. Sobre tecnologías avanzadas, el problema es que los modelos son buenos para algunas cosas y no tan buenos para otras, por lo cual en salud deberíamos combinar con otras estrategias para resolver problemas puntuales. El modelo va a seguir entendiendo lo que le pedimos a través del chat o a través de la gente, va a generar su output en lenguaje natural o estructurado según lo que le pidamos, si lo queremos procesar, pero el proceso interno no debería ser siempre contestar con las respuestas más frecuentes, porque esto no se aplica en medicina. Lo más frecuente no es lo que aplica a mi paciente, naturalmente. Por lo que el proceso debería delegarse a una tecnología más tradicional, como los modelos específicos de Machine Learning o los sistemas expertos. Acá vemos un cuadro de eh, los híbridos contra los modelos completos basados en texto. Entonces, ¿cómo hacemos para brindarle más contexto a la inteligencia artificial generativa para disminuir las alucinaciones? Oficialmente decimos que esto es para mejorar la precisión objetiva y la relevancia de las respuestas generadas. La semana pasada, el CEO de OpenAI, del que inventó ChatGPT, dijo que los modelos de lenguaje inventan información porque los procedimientos estándares de entrenamiento y evaluación premian más la elaboración de una conjetura que el reconocimiento de que algo se desconoce, por lo cual mi teoría es que los modelos de lenguaje son argentinos. Pero bueno, es otro problema distinto. La primera opción que surgió para brindar contexto y disminuir las alucinaciones se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. Se basa en complementar el modelo original, cualquiera sea el modelo, un modelo de OpenAI o de Claude o el modelo de Gemini, de Google o cualquier modelo que estemos usando, o un modelo médico específico, con información adicional, que es nuestra información local adicional. En el laboratorio podría ser, por ejemplo, una lista con todos los análisis posibles, valores de referencia y método. En mi peregrinación, tratando de reconocer PDFs y agregarles valor clínico, no siempre entendía que el valor de referencia era el valor de referencia, conviene tenerlo aparte y documentado para que el modelo lo lea de ahí. También podemos tener un Excel o base de datos con los antecedentes anteriores del paciente y otra información, o un conjunto de PDFs o archivos de texto o Markdown expresando las guías clínicas que queremos aplicar. Eso sería RAG. Y el segundo protocolo es un protocolo que nació el año pasado, en noviembre de 2024, está por cumplir un añito, ya va a ir a la guardería. Se llama MSP o Model Context Protocol, y es cuando tenemos que incorporar mucha información, pero que puede variar dinámicamente, o sea que tenemos que ir a buscar la información en el momento en que la necesitamos. Esto aplica justamente, por ejemplo, a validar un informe de laboratorio. Tengo que buscar los datos del informe actual más los datos del paciente anteriores o otras condiciones que quiera saber sobre el paciente, medicación, lo que tenga disponible. Tenemos poco disponible en el laboratorio, pero imaginemos que lo tenemos disponible. Este MSP o Model Context Protocol se denomina como el cable USB de las aplicaciones de IA. Se basa en complementar el modelo original, llamando en forma estandarizada a un servicio que va a brindar la información requerida en el momento. En el laboratorio podría ser, por ejemplo, tráeme los últimos 5 valores de glucemia y de hemoglobina glicosilada de los últimos 6 meses, tráeme la guía clínica vigente para el tratamiento de diabetes o tráeme los medicamentos que está tomando el paciente. Ahora, no lo tengo yo, lo pido en el momento que lo voy a usar, desde el cliente de inteligencia artificial. Acá les muestro un ejemplo. MSP define recursos, herramientas y prompts. En este caso yo definí una herramienta que se llama Listame con quién nos podemos conectar, y ahí definí 6 hospitales eh, que me están brindando servicio FHIR y me pueden dar información sobre mis pacientes, si coincidimos en la identificación. En este caso son servidores abiertos, no tienen seguridad, pero en todo caso yo podría configurar cada una de las opciones de seguridad de cada uno de los servidores si fueran cerrados.
Entonces, cuando le digo qué hospitales están conectados, se conecta con cada uno de esos servidores y me dice en cuánto tiempo se conectó y si están activos o no. Podrían no estar activos. Lo único que escribí es lo que está en rojo, ¿eh? No programé nada. O sea, programé antes el servidor MSP, pero desde el chatbot lo único que hice fue preguntarle con qué hospitales estamos conectados. Obviamente son todos ficticios y no hay ningún paciente de verdad. Otra de las herramientas que definí fue Compound Report, en la cual me dice que me va a traer la información de un paciente en particular desde todos esos endpoints, de todos esos hospitales o laboratorios a los cuales estoy conectado. O sea que ya no estoy limitado a la información que tengo en mi hospital, sino que podría buscar información a otros lados para mejorar esta validación clínica que voy a hacer. Uno de los servidores es el Domain Manager, que es el que sabe dónde están los demás servidores y cómo conectarse. Y ahí le pregunté el informe compuesto universal, que es una definición que yo hice en mi servidor MSP, para que me traiga todos los datos de este paciente en particular. No importa dónde estén. La otra tecnología avanzada es A2A, que es cuando como implementamos una solución que trabaja con varios agentes independientes. La definió este año, en abril de 2025, Google, y se llama Agent to Agent. Se basa en la comunicación y coordinación de dos o más agentes de IA. Yo podría mandar a un agente a trabajar en la parte genómica, otro agente a trabajar en la parte de medicación, otro a buscar los datos del laboratorio y al final tener un resumen cuando mis agentes terminan. Inclusive los agentes no solamente pueden leer, sino que pueden escribir cosas, pueden pedir un análisis, pueden, digamos, lo que se dice en el mercado es que las próximas soluciones van a ser todas agénticas, que no va a haber más software, sino agentes. Un ejemplo puede ser en el laboratorio, un paciente que quiere saber a través de un chatbot cuál es el laboratorio más cercano que puede realizar un test para una enfermedad poco frecuente y cuándo puede concurrir, pero no hace falta que lo haga él, puede delegarle al chatbot que vaya a consultar a los laboratorios, inclusive utilizando la interfaz de usuario, no solamente una API, y realizar el agendamiento. Algunos agentes ya permiten simular ser un usuario desde una computadora. Entonces, ¿qué queremos? Es la pregunta. ¿Cuál sería la visión para el futuro? Si queremos generalizar lo que se puede hacer hoy en un grupo cerrado de laboratorios y hospitales en cualquier lado. Hay una máxima de Manuel Kant que dice, obra solo según aquella máxima por la cual puedas creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Queremos que esto que se puede hacer en un lugar cerrado se pueda hacer en cualquier entorno, inclusive compartiendo las reglas. Entonces necesitamos codificación y estructura común para homogeneizar y universalizar las reglas, el acceso y el entendimiento, por lo menos para diagnósticos, test de laboratorio, resultados de tipos de muestra. Necesitamos prescripción electrónica de estudios, porque si no, no podemos intervenir cuando el médico pide. Necesitamos un servicio de inteligencia artificial para el laboratorio que contenga un modelo híbrido, especializado, que entienda las preguntas y contenga y mantenga las reglas o buenas prácticas aplicables. Esto evitaría configurar las reglas localmente en principio. Podría ser basado en el estándar HL7 llamado Fire SQL. Cuando hay una nueva guía clínica, solo actualizamos a la última versión del modelo, lo agregamos a nuestro RAG o generamos el SQL correspondiente. Un modelo RAG para localizar y contextualizar el modelo general. No todas las instalaciones son iguales. Y un modelo MSP basado en Fire para dar acceso a los datos más allá de donde se almacenen y poder agregar o anotar resultados más allá de quien lo utilice, laboratorio o historia clínica. Les dejo algunos vínculos para que vean que no son ideas mías peregrinas, sino que es lo que está hablando el mercado. Y acá está el diagrama, una manera general de comunicarnos con el servicio desde cualquiera de los sistemas, ya sea el DIS, historia clínica o sistema de ingreso de órdenes, con uno o más agentes basados en MSP para implementar el ciclo de soporte de decisión, disparador, extraer datos, analizar y aplicar. Entonces acá sí tenemos un chatbot, tenemos agentes y tenemos MSP, RAG y LLM System of Part. ¿Qué tan lejos estamos? Estándares hay. SQL permite formalizar las reglas, CDS Hooks para invocar servicios de soporte de decisión clínica, EBM para catalogar y clasificar y valorar evidencia médica, MSOP on Fire todavía no hay estándar, son proyectos individuales, esperemos que en los próximos 2 años generemos un estándar. LOINC y SNOMED para identificar test y resultados categóricos de los tests. Y algo nuevo, A2A más, algo que se llama Conversational Interoperability, que es hacer que los agentes hablen entre sí en lenguaje natural. Esto se acaba de probar en la Conectatón de septiembre para permitir una interoperabilidad conversacional entre los agentes. Y la otra pregunta es, ¿qué tan lejos estamos con respecto a los sueños? Uno dice, ¿por qué no puedo darle el paper
y que se fije. Y así que hice eso. Le di el paper, le puse todos los papers que tiene la doctora, de los cuales sacó la información para poner abajo de todo la observación en el informe. Armé una serie de pacientes que algunos cumplen y otros no cumplen con las normas que están en el paper, y le pedí que me aplique los papers disponibles a la información del laboratorio de los pacientes. Y ese fue el resultado que ustedes ven. ¿Sí? Buscó los datos en los distintos hospitales según lo que yo había definido que teníamos acceso, y aplicó la guía clínica a esos pacientes para ver si encontraba alguna de las condiciones, ¿sí? El ERC o pancreatitis aguda. Hay varios papers que son los que maneja la doctora. Me interesó verificarlos. Esto es interacción directa entre el modelo, los papers en formato de Markdown y los datos de pacientes recuperados de los hospitales y laboratorios. Mi intención ahora es, utilizando SQL, que es un lenguaje para generar reglas expertas, validar que esto que están diciendo es lo correcto. Yo creo que sí, porque yo los armé a los pacientes eh, a propósito para que me dieran los 3 niveles de riesgo de cada uno de los papers, pero voy a probarlo usando el método correcto, que es programático, digamos. ¿Y cuáles son los problemas para que esto sea realidad? Más políticos y organizacionales que técnicos. En cuanto a terminología, aún en países donde hay mucho mapeo realizado, todavía es caro mapear los códigos locales a códigos estandarizados. Todavía en Argentina no nos pusimos de acuerdo de cuál es el nomenclador, imagínense el resto. Esto es condición imprescindible para poder aplicar reglas, cualesquiera sean los mecanismos, ya sea a través de CDS remoto o SQL, lo que sea. Consenso, cuáles son las guías clínicas que vamos a aplicar, son las mismas en todos los casos, a nivel hospital, región o país. Una experiencia es la de la Organización Mundial de la Salud con las Smart Guidelines. Ellos definieron Smart Guidelines para aplicar en todos los países, que son resultado de sus libros de guías clínicas para atención prenatal o para HIV o para tuberculosis, pero dan espacio dentro del paquete que entregan para poder, digamos, personalizar o adaptar las reglas a la realidad del país. Algunos países, algunos medicamentos no los tienen, otras vacunas no las tienen. Entonces, no pueden recomendar algo que no van a poder generar. Y el problema más grave, como siempre, es político y organizacional, en el sentido de por qué voy a compartir mis datos con vos. ¿Por qué por qué desde mi laboratorio voy a compartir datos con otro laboratorio para poder aplicar con más precisión estas reglas, que no dependen de los datos de un solo lugar, sobre todo en nuestro mercado? Y nos queda la pregunta de qué reglas evaluar en cada caso. Si evaluamos todas las reglas en todos los casos, vamos a tener problemas de performance, y si obviamos reglas relevantes, perdemos oportunidades. Quizás me estoy preocupando de más porque los modelos lo van a hacer automáticamente, pero todavía no encontré la manera de definir qué reglas se aplican en qué casos, y no es que todas. Y terminé en enero, me quedan 1 minuto y medio. Sí, minutito y moneda. Excelente. Mucho para asimilar, para entender. A ver, Pero tenemos lo que alguna. vieron es real, ¿eh? No lo inventé. O sea, las copias de pantalla son copia de pantalla de mi chatbot hablando con el laboratorio. Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta que la puede escribir en el chat. Si querés, puedes poner el QR de vuelta. Ah, el QR de nuestra presentación. Sí. ¿Se ve todavía? Sí, sí. La doctora María Salinas va a presentar en detalle eh, todos estos casos de éxito de intervención. Hay otro problema, que es que ella en realidad puede intervenir, pero en Argentina no sé si hasta dónde el bioquímico puede decir algo más que no sean los resultados. Pero si se lo dice al Eh, médico, se lo dice al médico, no creo que haya problema. Acá Me Maribel parece que estamos Martínez. cambiando el paradigma de que el laboratorio es una máquina de hacer resultados y lo transformamos en una máquina de también colaborar con el médico, ¿no?
Bueno, acá Maribel Martínez pone, realmente es un cambio de paradigma, tenemos experiencias aunque sea solo piloto en Argentina. No que yo sepa, pero tendremos. Ok. Adriana Abad te manda saludos desde Ecuador. Esta presentación deja muchos interrogantes y ganas de aplicación en mi lugar de trabajo. También Maribel. Muy buena presentación. ¿Podrías enviar tu mail de contacto, Diego? Lo puedes escribir acá. Rápido. Ahí está, Sí, sí, ya lo vi. Lo cambiaste. los Pusiste dos, dos. Sí, sí, ahí son vi. dos. Con respecto al informe completo, reporte creado, funciona completamente bien. Bueno, yo estuve probando leer el PDF y a partir de ese PDF leído generar las recomendaciones y no siempre funciona bien. Hay algunos vendedores, hay algunos servicios comerciales que ya hacen esto y generan las recomendaciones, sobre todo porque dicen que los médicos nunca van a leer todo el informe, lo cual me genera cierta incomodidad. Me gustaría que lean todo el informe, pero bueno, en la época de TikTok tenemos que mandarle un TikTok al médico con alguien bailando para que eh, le preste atención. Eh, Lo que sí funciona es mandarlo en un formato estándar, digamos. Si uno le manda el servicio en vez de un PDF, un recurso Fire como el que vimos en la guía de implementación, o un mensaje de HL7 versión 2.5, es muy fácil intervenirlo, digamos. Lo que pasa es que tenemos que tener un software que esté preparado para poder modificar el informe después de haberlo generado, lo cual tiene sus problemas técnicos también. Truquillos. Maribel Martínez pone, desde el laboratorio somos generadores de datos y tenemos que transformarlos en impacto directo en el paciente y ayuda al equipo de Justamente, salud. Maribel, esa es el refrán de la doctora María Sarinas. Lo que hizo fue, ella fue cambiar su laboratorio de ser un generador de datos a ser alguien que intervenía directamente dándole información al médico para que cambiara la conducta médica, digamos. Pero Sería el esto es laboratorio 3.0. siempre hablando en el informe, ¿no? Lo que estás planteando. No solamente en el informe, ella también tiene algunas intervenciones que son cuando se genera la orden. Para eso Y tenés que poder cuando intervenir la orden, ¿no? Tenés que tener interactuar, un lugar. interactuar entre el informe resultado y la historia clínica. Claro, tenés que tener ese acceso. En principio, digamos, el LIS bien conectado tendría que estar conectado con la historia clínica y con farmacia para intervenir los antibióticos. Llegaremos en algún Mm. momento. Bueno, digo, Acá no vimos en ningún lado qué medicamento está tomando el paciente y por ahí modifica alguna de estas cosas. No lo vimos en ningún lugar mencionado, pero en algún momento me parece que mi chat me dijo, no tengo datos de medicación, así que me es incompleto para poder hacer otros análisis. Porque encima el chat también pretende interpretar más allá de que uno haya pedido que interprete o no. Te genera una interpretación. Le tuve que pedir, no me interpretes más, tráeme los datos, nada más. va a ser un aprendizaje en los próximos años, me parece. Ujú, para todos, sí. Ujú. Bueno, llegamos al tiempo cumplido. Muchas gracias, Diego, por la presentación, todo excelente. Muchas Y gracias a estamos ustedes. por terminado el bloque, así que vamos al break y al almuerzo.